¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que estén disfrutando de esta semanita que está empezando. Y pues traemos formato, formato de podcast ahora en el canal. Vamos a hablar este día sobre dos cosillas bastante interesantes con las que hemos interactuado. Nos vamos a salir un poco del tema que es el TCG, pero pues sabemos que sigue siendo parte importante de las temáticas eh, abordadas en este canal. Y pues nada, para comenzar con la primera parte de este videíto, venimos a hablar de lo que es lo más reciente que ha salido sobre Bleach, este anime pues tan conocido, tan popular, forma parte de lo que viene siendo conocido en el argot otaku como uno de los tres grandes, junto con One Piece y Naruto. Pues vamos a hablar un poco sobre la experiencia que hemos tenido pues con este anime, con este manga, con estas últimas adaptaciones. Y para empezar, pues quiero decirles que desde nuestro primer encuentro con este anime, porque empezamos con el anime de Bleach hace ya unos, pues yo creo que más de 15 años quizá, a lo mejor unos, pues sí, ya van a ser 15 años el año que entra. Eh, Empezamos a verlo cuando estaba yo en la preparatoria. Eh, Recuerdo que pues para esos tiempos el anime todavía estaba un poco inaccesible a las plataformas, todavía no existían estos servicios de streaming, por lo que uno o tenía que conseguirlos en formato de DVD, todo pues sí fuera de los lineamientos oficiales, o en las páginas donde se subían, pues ya sea de manera semanal los capítulos más actualizados, con fansubs, este, pues era lo que había en ese tiempo, ¿no? Y en ese tiempo, pues nosotros tuvimos contacto con Bleach. Eh, Me parece que para ese entonces todavía estaba en emisión Naruto, todavía existían pues estas dinámicas de secretos, ¿no? De teorías, que si el cuarto Hokage estaba vivo, etcétera, pero bueno, ese no es el tema de hoy, el tema de hoy es Bleach. Y lo que sí quisiera resaltar fue que la inmersión que tuvimos en el anime por primera vez fue muy, muy, muy intensa. Es decir, fue, yo creo, en ese tiempo de las únicas series en donde bien podía pasar toda una tarde viendo capítulos de la serie y, y me seguía sintiendo pues hypeado, ¿no? Picado, como se dice. Eh, Quería seguir viendo qué estaba pasando, los capítulos eran demasiado emocionantes, las peleas eran geniales, ¿sí? Todo era pues muy exagerado, muy grandilocuente. Los bancais eran una cosa genial, ¿no? Cada que se presentaba un nuevo bancay que venía siendo como pues la representación del poder más grande de cada uno de los personajes, por si alguien no ha visto Bleach todavía, este, pues era muy alusivo, ¿no? A la cultura japonesa. Yo creo que pues en sí el anime de Bleach, al igual que Naruto, tiene muchas cosas, muchas referencias a la cultura pues japonesa que se pueden extraer en distintos tipos de análisis, ¿no?
Y ha habido y habrá muchos videos, muchos creadores de contenido que sacan muy buenas reseñas acerca de ello. Hace poquito vi uno que compartimos en el canal y fue realmente estupendo porque pues son cosas de las que uno, si no se detiene a pensar o a analizar o a buscar información, pues nunca se entera, ¿no? Y bueno, cabe resaltar que mis personajes favoritos al principio de la serie fueron, pues claro que el personaje principal, que sería Ichigo Kurosaki, pues esta representación de vagabundo, como de maleante escolar, que tenía pues muchas reflexiones como filosóficas o muchos conflictos emocionales eh, representados en su personaje, como esta ansia de poder para poder proteger a sus amigos, ¿no? Va pues un poco encaminado hacia estos objetivos clásicos del shonen, ¿no? De dar una prioridad muy grande hacia los amigos, hacia los seres queridos, como esta necesidad de vínculos fuertes y que se reafirman mediante pues los combates, ¿no? Eh, También, pues para inicios del anime, con las primeras temporadas, pues Kenpachi fue uno de los principales, ¿no? Una bestia, un tipo totalmente incontrolable, invencible, algo como pues, psicópata, ¿no? Como no se detenía ante nada. Eh, También estaba el hermano de Rukia, que tenía un Bankai muy pues, como artístico, ¿no? Y este capitán, el que tenía poderes de hielo, ahorita no me acuerdo de su nombre, pero pues yo recuerdo que era tanta la inmersión que llegué a tener por estos últimos capítulos donde salía peleando este personaje, eh, que decidí tomar una decisión muy drástica y dejar de verlo, ¿no? Decidí dejar de ver Bleach porque creo que un día, como pasé unas 6 o 7 horas viendo capítulos, claro que estaba en la prepa, no tenía ningún tipo de obligaciones más que lo de eso y sentí como una resaca moral muy, muy dura, ¿no? Sentí que hasta me había fusionado con el asiento y, y, y una especie de culpabilidad me invadió y decidí suspender el visionado de la serie. Casi, casi fue una especie de pacto religioso conmigo, ¿no? Por no dejarme imbuir por esta serie. Ya tiempo después, pues como la retomé, ¿no? Decidí romper el pacto, decidí pues darme cuenta que era algo un poco ridículo, dejar algo que te estaba gustando demasiado solo por sentirte culpable y y pues me topé con grandes sorpresas, ¿no? Porque si yo suspendí el visionado de la serie cuando todo era ataques especiales súper geniales, peleas pues bastante bien planteadas, personajes pues increíbles. Si bien los enemigos no eran así como muy recordables, muy resaltantes, a final de cuentas lo que pasaba y sucedió a través de la obra de Bleach era que los enemigos no siempre eran pues villanos así como con, con ¿cómo se puede decir? Consagrados, ¿sí? Es decir, no era el típico villano malvado, locas de conquistar al mundo, sino que a final de las peleas más importantes en este anime, como que estos
enemigos terminaban formando lazos de amistad con el protagonista y posteriormente pues se unían a las siguientes peleas, ¿no? Entonces era un anime muy poco ortodoxo en ese sentido, no se presentaba como un sentido de maldad absoluta, sino más bien pues contraposición de perspectivas o de leyes o de ideas, ¿no? Que es básicamente lo que siempre pasa en un conflicto. Realmente no hay alguien que sea malo o bueno, sino pues el conflicto surge a raíz de la diferencia de estas ideologías. Y pues cuando volvimos al anime, sucedió que nos dimos cuenta pues que había sido suspendido, que después de la temporada de los Fullbringers, posterior a la derrota de Aizen, había sido, pues sí, terminado, es decir, no se continuó la animación. Entonces, eh, pese a lo criticada que ha sido como esa última temporada en ese tiempo, pues fue bastante disfrutable ver cómo Ichigo recuperaba sus poderes, cómo se enfrentaba como a nuevos desafíos, etcétera, etcétera, y cómo cambiaba la dinámica del anime, ¿no? No se quedó estancado como en este mundo pues de la sociedad de almas, de los shinigamis, sino que se trasladó precisamente pues, al mundo real, ¿no? De Bleach, de donde venía el personaje, el protagonista. Y después de que se terminó eso, en otra época de nuestras vidas, pues decidimos darle seguimiento a la historia a través del manga. Leímos lo que viene siendo el arco de la Guerra de los 1000 años a través del manga, porque nos dimos cuenta que todavía había contenido que no habíamos explorado. Y pues fue otra sorpresa, ¿no? Porque estaba totalmente genial, ¿no? Y de hecho, pues de ahí nos surgieron como muchas incógnitas de por qué no se había continuado la historia a través del anime si el contenido que continuó pues estaba totalmente pues muy bueno. No nos vamos a detener en el porqué o en el ascenso o en la caída del anime, sino pues más bien como en la introducción a lo que es este último corte de esta parte animada de la Guerra de los 1000 años, porque pues eso es lo último que hemos visto, lo último que se ha hecho, y pues sí hay bastantes cosas de las que nos gustaría hablar, principalmente eh, pues del tiempo que nos tomó como retomar el visionado, ¿no? Porque si bien había tenido como una especie de seguimiento continuo, es decir, los anteriores cortes no tuvieron como muchos tiempos de diferencia, ¿no? Y por una razón u otra no habíamos podido ver este último corte hasta que un amigo pues, nos recomendó una opción y reciente, no tiene mucho tiempo que lo acabamos de terminar de ver, será a lo mejor como máximo una semana, pero vaya semana que estuvimos viéndolo, a diferencia de aquel tiempo de cuando estaba en la prepa, pues no lo recorrimos todo de un jalón, nos tomamos el tiempo ya desde Yofukashi no Uta hemos estado como tratando de disfrutar eh, pues de la animación o en general del entretenimiento de esta manera, ¿no? Por partes, disfrutando por los distintos momentos, el ritmo. Y lo que nos pasó precisamente con este último corte fue que
tú, lo empezamos, ¿no? Empezamos como con este primer capítulo en donde se nos presenta, se nos retoma la pelea del escuadrón o del equipo cero de la sociedad de almas peleando contra pues los mejores soldados de Yuhavak, que son los Stern Ritters. Ya que cuando ellos invaden el palacio del rey espiritual. Pero nos pasó algo muy interesante porque si bien el segundo corte se acaba con ellos llegando al palacio del rey espiritual, la pelea ya estaba comenzada, ¿sí? Es decir, en el tercer corte uno ya está directamente en el conflicto de estos shinigamis más poderosos, supuestamente, y este encuentro con Yuka Baja y sus mejores soldados, ¿no? Que son 4, que sería, bueno, ahorita vamos a hablar de ellos, ¿no? Eh, pero, pero sí nos pasó que tuvimos que regresarnos un poco a capítulos anteriores del segundo corte como para retomar la dinámica de esto, porque como les contamos, ya había pasado algo de tiempo desde que nos quedamos sin continuar la historia, pese que ahí habíamos leído pues todo el manga, ¿no? Pero pues había ciertas partes que no recordábamos, había ciertos enfrentamientos que se habían quedado pendientes y lo único que habíamos visto era trailers, ¿no? Principalmente del Bankai, de cómo iba a ser la representación del Bankai de esta Senjumaru. Eh, pero como, pues al menos a mí me pasó eso, ¿no? Que me sentí como confuso, ¿no? Como no sabía qué estaba realmente pasando, había olvidado ciertos detalles, entonces para retomar la emoción de la pelea, del conflicto, pues me tuve que regresar a capítulos anteriores, en específico me quise regresar a ver el enfrentamiento de Kenpachi contra este Quincy, que tenía el poder de la imaginación, porque me había gustado demasiado esta pelea y quería volverla a ver. Entonces, después de eso, me regresé a los últimos capítulos del segundo corte para poder volver a empezar bien la pelea entre los Stern Ritters y el Escuadrón Cero y retomar toda esta emoción, todo este hilo, toda esta tensión que se había creado al final del corte 2 y partir de ello en el corte 3, porque pues se supone que esa es la intención, ¿no? Entre los cortes, que al final de uno de los cortes pues te quedes enganchado, te quedes picado con ganas de ver más de qué va a pasar, ¿no? Entonces, si había pasado un periodo muy largo de tiempo entre uno y otro, pues eso ya se había diluido, ya se había difuminado y la intención de retomar la pelea en el corte 3 pues se iba a perder. Una vez que hicimos esto, pues, pues sí sentimos que había funcionado como ese retomar de los capítulos anteriores y las peleas pues se sintieron más actuales, ¿no? Más actualizadas, más mejor retomadas. Y pues cosas a resaltar de estas primeras impresiones, pues fue el Bankai de Sentomaru, que lejos de tener un montón de simbolismos como pues místicos, incluso pues si algo ha caracterizado a estas últimas animaciones de Bleach es que han sido muy poéticas, ¿no? Mucho uso del haiku al final de los capítulos, este, un lenguaje así muy extravagante, ¿no? No estamos muy acostumbrados a ello a través de, pues de estas
estos acercamientos de animación, salvo, claro que hay sus excepciones, pero le da un toque muy, pues muy japonés, a final de cuentas. Y pues yo creo que el Bankai de Senjumaru, perdón, pues es a final de cuentas una representación pues muy japonesa de lo que vendría a ser pues Bleach, ¿no? Y ya habíamos escuchado ciertas reseñas, ciertos análisis del significado del Bankai de Senjumaru, porque si bien al final del Bankai pareciera que no les pasa nada a los Stenritters, eh, o bien que Yhwach al hacer el Ausvalen, donde recupera todos sus poderes y aparte les da más poder a sus soldados, como pareciera que esto rompe con el Bankai de Senjumaru, pero en realidad el Bankai de Senjumaru desde un principio se plantea como una especie de profecía hecha a cada uno de los Stenritters, ¿no? Eh, Primero está al que trae su arma, ¿no? Eh, no recuerdo ahorita muy bien el nombre de estos Stenritters, pero la profecía que le hace a este pues es que va a ser consumido por su propio poder. Después está la profecía que le hace a Pérmida, que es esta representación de la mano izquierda del rey espiritual, eh, cuyo final va a ser representado como por ser absorbido eh, por arenas movedizas, ¿no? Y luego, me parece que sí, al corazón, al Stenritter, que es la representación del corazón del rey espiritual, el que está como eh, indumentado, que tiene esta vestimenta que nos hace recordar un poco a Thor, este, lo congela, ¿no? Su final, el final de su profecía es que va a morir congelado. Y por último, al, al que tiene este poder de controlar las dosis letales, pues lo acaba como con una especie de jaula de metal, ¿no? Como con eh, un encierro muy parecido a lo que viene siendo una dama de hierro, ¿no? Pues con estos picos internos. Y el Bankai pareciera que se rompe también porque este Urryu pues estaba también adentro de él, y su representación yo creo que es la más vaga, ¿no? Porque si bien no le da como una especie de muerte o de profecía, sí le dice que va a ser como condenado por su propia condición de Quincy, ¿no? Y y después sucede pues que Yhwach vence a Ishibe, que sería el capitán del Escuadrón Cero, después de haber hecho un despliegue súper increíble por parte de él, de sus poderes, al convertirlo en una hormiga, ¿no? Al quitarle todos sus poderes, al reducirlo así a nada. Pero pues sucede este acontecimiento en donde Yuka va cada cierto tiempo, toma los poderes de todos los Quincy's para repartirlos entre él y sus mejores soldados, dándole básicamente por la muerte a todos aquellos a los que les absorbe el poder, ¿no? Para algunos Quincy's que logran sobrevivir, esto representa pues una muy grande traición o como una especie de resentimiento por no haber sido elegidos pues para sus filas más importantes, y y después eso toma cierto camino, ¿no? En la trama.
que lo vamos a mencionar más adelante. Ah, pero bueno, ahí termina lo que viene siendo la primera representación de uno de los Bankais más extraños, más difíciles de comprender, y con representar, pues sí, con una representación como muy poética, muy muy mística, ¿no? A final de cuentas, pues Bleach está imbuido de toda esta cultura de los shinigamis, ¿no? Como pues equilibradores de energías que recorren el mundo espiritual y el mundo real, ¿no? Eh, y una vez que Ichibe es derrotado, pues llega Ichigo y compañía al Palacio del Rey Espiritual para poder detener, o sea, ni siquiera pues vencer ni nada, simplemente ganar algo de tiempo y retrasar los planes de Yuha Bach, ¿no? De este rey de los Quincy's que ya estaba pues básicamente en su tope de poder, ¿no? Que pudo derrotar al Shinigami más poderoso de todos y y tienen una confrontación muy breve realmente en donde pues Yuha termina derrotando a Ichigo pese a que se hace un despliegue increíble de los poderes de los dos, ¿no? Y más de Ichigo porque acababa de recibir el entrenamiento pues sí, de todo esto que tiene que ver con el rey espiritual por parte del Escuadrón Cero y se ve pues claramente que había subido muy fuertemente o muy en cantidades muy exageradas su poder, ¿no? Sin embargo, algo de lo que yo no me acordaba y no sé si es un cambio que se hizo en el anime, porque si algo tiene estas últimas adaptaciones de este arco de la Guerra de los Mil Años, es que se han dado extensiones en el contenido, es decir, se ha profundizado, se ha agregado, se han explayado más en dar explicaciones, en dar datos nuevos, en agregar detalles a las peleas que no se habían dado en el manga, ¿sí? Y no tengo una certeza muy delimitada en cuanto a que Ichigo, aparte de no poder ir a detener a Yuha, ¿no? Porque llegan directamente a donde está, pues como congelado el rey espiritual. Yo no me acordaba que Ichigo era, en un punto de la pelea, era controlado por Yuha a través de sus poderes Quincy, porque todavía no se hace como una declaración este, pues de Ichigo. No quiero hacer demasiados spoilers, pero pues los voy a tener que hacer en este punto porque ya hay un avance muy cañón de la trama. Y Yuha controla a Ichigo y lo obliga con su poder a terminar de rematar al rey espiritual, ¿no? O sea, ya Yukabak ya había como hecho, clavado su espada en el rey espiritual y cuando Ichigo trata de sacarla como para, pues sí, como para evitar que se dañe más el rey espiritual, pues nada, Yujabak lo controla y hace que termine el trabajo, ¿no? De destruir la cápsula en donde se encontraba y con ello pues al rey espiritual mismo, ¿no? Yo no recordaba ese detalle y se me hizo demasiado choqueante, ¿no? Fue como de, o sea, ni siquiera lo pudo detener y aparte lo usaron para hacer el trabajo sucio, ¿no? Pues imagínate la frustración, ¿no? Del personaje y y ahí es donde entra en escena
pues uno de los personajes más, pues sí lo voy a decir de esa forma, ¿no? Más maltratado, que sería el capitán Ukitake, ¿no? Este personaje que siempre se planteó como una persona muy equilibrada, que era, pues, que tenía una condición de enfermedad muy grave, que es el mejor amigo del ahora capitán de todos los escuadrones del Seireitei, Yoraku. ¿Sí? Y este personaje es Fukitake, el juzgando, ¿no? Quizá de muchas otakus, eh, que sería este personaje con el cabello largo y blanco, ¿no? Se nos da la introducción, que pues si uno ya había leído el manga ya sabía que era el poseedor del poder de la mano derecha del rey espiritual. ¿Sí? Se nos da el contexto de cómo obtuvo el poder, cómo es que desde niño pues nace con una enfermedad pues básicamente incurable que lo iba pues a acabar de manera muy temprana en su vida, y se nos explica que realmente obtuvo el poder de la mano derecha del rey espiritual, y pues a partir de que Ichigo hace o lo obligan a hacer esta acción de acabar con el rey, con la cápsula del rey, pues Ukitake se ve obligado a usar de una vez por todas su poder, ¿no? Pareciera como que estaba esperando el momento indicado para poder hacer esto, y ya en el intro del anime de este último tercer corte se nos enfatiza demasiado que va a tener su, su momento, ¿no? Su momento clave. Pero, pobre, pues sí, Ukitake, pese a tener como toda esta convicción de que pues tenía en sus manos la necesidad, al mismo tiempo que el poder de mantener unido al rey espiritual, ¿no? A través del poder de Mini Hagi, que sería la mano derecha. Eh, pues nada, su, pues sí, su performance es bastante duro de ver, ¿sí? A lo mejor en el manga no es demasiado resaltado, más que pues al momento de que sale como todo este poder de él, pero en el anime sí es muy lastimoso su desenvolvimiento, ¿no? Porque no es una sola vez o dos veces, sino durante toda la pelea, durante todas las posteriores peleas, se le va a ver pues en un estado muy desagradable, ¿no? En donde solamente está fungiendo como este recipiente del poder de Mimi Hagi, y nada, se queda como una especie de limbo, solamente como siendo el que mantiene el poder de la mano, ¿no? Y si bien pues todo este poder de la mano es algo también muy místico, muy pues como parte del folclore divino de Nietzsche, pues el pobre Ukitake ahí se queda, ¿no? Como una especie simplemente como un puente, pero literal, o sea, literal, el puente que mantendría las piezas unidas del rey espiritual, es decir, lo único que evitaba que los tres mundos, es decir, el Seiretei, el Palacio del Rey, el Huecomundo, se destruyeran, ¿sí? Porque esa es la función del rey espiritual, como mantener todo en equilibrio, ¿no? Él es como la piedra angular de todo la dinámica de los distintos mundos de Bleach, y si él desaparece, pues literalmente todo se va, ¿no? Con él se destruye. Y si bien sí empieza como a haber estos fenómenos
empieza a temblar la tierra y todo empieza a retumbar, ¿no? Y pareciera que se va a empezar a destruir. Pues gracias a Ukitake, pues no se concreta esto, pero pues se crea todo este momento de tensión en el que solamente él es capaz de mantener unido al rey espiritual y por ende que todo lo demás no se destruya, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco más adelante sobre Kyoraku, sobre su desempeño en este último corte, pero toca después de hablar sobre Ukitake, pues de esta reconstrucción del palacio del rey en como todo este reino de los Quincy's, ¿no? Se hace una reconstrucción de todo el reino de los Quincy's a imagen y semejanza de como estaba antes de que fuera destruido, toda esta historia previa, ¿no? Y se reconstruye en el palacio del rey espiritual, Yuhaba empieza como a partir de su máximo trono, empieza a tomar los poderes del rey espiritual y mientras tanto los shinigamis pues empiezan a idear esta manera de acceder al palacio del rey espiritual, porque cabe mencionar que pese a que los mundos estaban conectados, pues el palacio del rey espiritual no era accesible a nadie, ¿no? Más que a los miembros del escuadrón cero, pero porque eran los guardianes de ese lugar, ¿no? Su función misma era pues de no dejar que nadie entrara. Pero una vez que estos fueron derrotados también de una forma muy cruenta, pues sí, muy insatisfactoria, ¿no? A final de cuentas se nos presentan como los shinigamis más poderosos de todos. Y sin embargo, pues su derrota fue inminente, ¿no? Frente al poder del rey de los Quincy's y sus compañeros, bueno, sus súbditos, más que nada. Y pues nada, acceden al nuevo Palacio del Rey Espiritual, todos los miembros del Seirei, incluso se unen lo que viene siendo los exmiembros que habían formado el grupo de los Vizards, cuyo grupo yo creo es de las mejores presentaciones que hay a través de toda la serie, ¿no? Esta parte donde se presentan los Vizards, donde se explica su origen, el liderazgo que tiene Hirako, este personajazo también muy estilero, muy pues sí, muy cool. Fue una de las cosas que me gustaron mucho del Bleach viejo, ¿no? Y pues regresan, se retoman estas alianzas con ellos, se nos agregan a las filas de los shinigamis y también sucede que se agregan a las filas dos de los arrancares más importantes que hubo también en esa, en esa parte de la serie, ¿no? Que sería Grimmjow y Neliel, que si bien no se establece mucho contexto en cuanto a su comunicación con los shinigamis, pues su mundo también está en peligro, ¿no? Y como los más poderosos sobrevivientes de los habitantes del hueco mundo, pues se unen también a ellos junto con los Stenritters sobrevivientes de Ausvallen, ¿no? Porque ya habíamos dicho, se sienten pues abandonados, traicionados y quieren saldar cuentas por su cuenta contra Yuja Baja, ¿no? Entonces se empieza a hacer una de las uniones más grandes de personajes que ha visto pues en mucho tiempo el shonen. Yo creo que no he visto todos los shonen, ¿verdad? Pero
El retomar de tantos personajes anteriores, de sagas anteriores, a mí se me hizo algo muy, pues muy genial, ¿no? Incluso algunos de los Fullbringers aparecen también para ayudar al equipo de Ichigo, ¿no? Y pues se comienza con la pelea entre, ya estando todo este ejército de Shinigamis particionado en distintas ubicaciones, empieza con la pelea de Mayuri, ¿no? Que cabe mencionar que Mayuri, pese a ser un personaje muy raro, muy extravagante también, porque siempre en sus presentaciones tiene distintos tipos de atuendos, de estilos que rayan demasiado en una extravagancia así muy, muy rara, muy extraña. Pues es uno de los personajes más clave de Bleach, ¿no? Y y pues también se da esta separación de los Stenritters, ¿no? Ya como los más fuertes, los cinco más fuertes, incluyendo a Urryu, se separan para poder acabar con los distintos grupos de Shinigamis que han llegado al nuevo Palacio del Rey Espiritual. Y a Mayuri le toca pelear contra Pérnida. Por eso hacemos énfasis en esta pelea, sobre todo es por eso, ¿no? Porque le toca enfrentarse a una de las partes del rey espiritual. Eh, si bien pues también este otro, Ritter o Quincy que tiene la apariencia de Thor, también es una de las partes del rey espiritual, que de hecho ya se confirma en esta última entrega, siendo el corazón. Pues esa pelea no se concluye, pero la Eternidad sí. Y, y es donde cobra relevancia pues el Bankai de, de Senjumaru, ¿no? Como estas profecías sobre el fin de cada uno de los Stem Ritters más poderosos. Pero entre la pelea de Pérnida contra Mayuri, pues también se da la pelea de Kyoraku, ¿sí? Que hay que hablar bastante sobre esa pelea. Yo creo más que la de Mayuri, no porque sea mejor, sino porque también era uno de los bancais más esperados al momento de presenciarlo ya en la versión animada. Y y bueno, el desenlace de las peleas no lo voy a explicar aquí porque pues no es mi intención como arruinarles la, la manera en la que terminan, pero sí la ejecución, ¿no? La ejecución de la pelea de Kyoraku a comparación con la de Mayuri, pues es más, con más contexto, o sea, un poco más de flashbacks, se explica un poco más el carácter de Kyoraku, ¿no? Porque tiene esta intención de siempre estar como en su rollo, ¿no? Como un poco ido de la realidad, un poco ausente. Y pues se nos explica por qué, ¿no? Y bien, si alguien ya había sido lector de esta parte del manga, eh, pues verlo en la animación también es como un recuerdo refrescante, ¿no? Se nos explica un poco la dinámica que tenía con su hermano mayor, con la esposa de él, por qué tiene este uso de este kimono sobre su traje de comandante. Se nos explica pues sí, todo el contexto anterior a sus previas apariciones, que habían sido pocas, de hecho, ¿no? De hecho, yo creo que la última gran aparición que tuvo, aparte del nombramiento después de que muriera
Capitán Supremo anterior, pues era la pelea contra uno, con el arrancar más poderoso, ¿no? Pero ni siquiera ahí se nos mostró su Bankai. Entonces, este momento en el que se muestra su Bankai por primera vez es una de las mejores partes del corte 3 de Bleach. ¿Sí? Una de las más esperadas, una de las más hypeadas. Yo también estaba como bien pendiente de qué era lo que iba a pasar, ¿no? Pero sentí que se difuminó mucho por la presencia tan grotesca del enemigo, ¿no? Yo no me acordaba como todas estas transformaciones que este Ritter de los disparos, ¿no? X-axis, eh, como tuviera todas estas transformaciones tan raras, tan, pues sí, tan, al final de cuentas, como salidas de un libro como de, pues de horror cósmico, ¿no? Incluso recuerdo haber visto la primera transformación como, como un Pokémon, ¿no? Dije, ah, ¿qué clase de Arceus es esto, no? ¿Qué pasó aquí? Pues, no me acordaba de eso. Y no sé si fue también uno de los agregados que dio la animación al manga. Muy probablemente no, pero en el manga pues no se hacía énfasis en esto y fue algo como que sí me robó mucho la atención al momento de la pelea, ¿no? Esta presentación de este poder supremo, como el primer Ritter creado por Yuha, por lo tanto el más poderoso, etcétera, como poseedor de un poder similar a la de los dioses, ¿no? Y de hecho falla. A final de cuentas, todo este hype por el Bankai de Kyoraku falla, ¿sí? Es decir, no es suficiente para derrotarlo y es ahí donde, sí, como un poco la conveniencia del guión, ¿no? No lo digo porque sea una cosa exclusiva del anime, sino porque pues también en el manga me parece que tiene la misma resolución, ¿no? Y es la posesión de una espada heredada a través del clan de la esposa del hermano de Kyoraku, como una especie de maldición que provocaba que no, pues sí, que no pudiera tener una descendencia de manera natural el clan al cual pertenecía la teniente de Kyoraku, es decir, siempre estuvieron relacionados de esa forma a través de un contexto o un pasado compartido, ¿no? Y llega esta teniente como a darle esquina a Kyoraku ya después de haber pues dado todo lo que tenía, ¿no? Porque básicamente ya no había nada más que hacer por parte de él, pues más que pues darse por muerto, ¿no? Darse por vencido. Pero después llega esta persona a, pues sí, a salvarlo, a ayudarle y le entrega esta espada que como tal es pues sí, una asesina de dioses, ¿no? Es decir, una espada con la capacidad de reflejar el poder de los dioses y usarlo en su contra. Y pues lo único que sucede es que pues se hace más grande el vínculo entre estas dos personas y pues se da la conclusión del combate, ¿no? Tal vez después de eso no hay mucho que explicar, pero sí hacer énfasis en que pese a la presentación tan genial, porque sí fue muy interesante como esta representación del Bankai a través de distintos actos, pero fue muy pronta, es decir, como que la expectativa estaba tan grande que a final de cuentas cuando se presentó fue como de, ok, ya sucedió, pues ya lo venció,
y nada, ¿no? Ya se van a quedar nuestros personajes un poco en este receso de la batalla. Pero cuando nos damos cuenta que el enemigo sigue vivo, fue como de, ah, toda esta expectativa que se tuvo sobre el Bancarí como que se echó un poco al trasto, ¿no? Pero pues quizá sea o era parte de, pues de la, pues sí, como del ritmo de la historia original, ¿no? Siento que si leería el manga ahorita en esa parte en específico, tal vez ahora ya no lo viviría de la misma forma que cuando lo viví antes de ver la parte animada, pero también como hay un espacio muy grande de tiempo entre esas dos experiencias, pues no podría asegurar que una fue mejor que la otra. Sin embargo, en la versión animada sentí como, pues sí, un poco de esta decepción. No estoy criticando ni siquiera la animación, ni la ejecución, ni nada, sino más bien como, pues el flujo pues sí, de los enfrentamientos, ¿no? Porque también el confrontamiento un poco a la par que se dio de Mayuri contra la mano izquierda del rey, contra este Pérnida, eh, se resolvió un poco de la misma forma. A final de cuentas no fue Mayuri capaz de derrotar por sí solo a, a su enemigo, sino que fue gracias a su compañera, en este caso su creación, su hija, más que nada. Y también eso lo recuerdo distinto, no sé si fue porque la traducción del manga fue muy específica, pero yo recuerdo que hacían mucho énfasis en los sentimientos que tenía Mayuri para con su... Pues sí, se nos revela a final de cuentas que esta persona con la que siempre andaba acompañado, que parecía su asistente, pues había sido su experimento, ¿no? Es decir, su creación, su intención de crear como al ser perfecto, este, se nos muestran sus flashbacks de un poco de su relación, pero yo en el manga sí recuerdo que hacían mucho énfasis en los sentimientos de Mayuri hacia ella como su hija, ¿sí? Es decir, como todas las preocupaciones por las que él no quería que se viera envuelta en la batalla, sino que siempre se quedara al margen, era por eso, ¿no? Porque la consideraba, pues más que su creación, pues su hija, ¿no? Y eso no se mencionó en ningún momento en el anime, no sé si porque realmente el material original pues nunca lo menciona y yo solo lo experimenté a través de una traducción pues pues, sí, de material ajeno al original, eh, páginas de internet a final de cuentas, y gana por el apoyo, ¿sí? de, pues de ella, de su hija, de su creación. Y esa es la manera en la que se resuelven estos dos combates paralelos, ¿sí? Los capitanes se ven sobrepasados al poder de sus enemigos y ganan realmente gracias al apoyo pues, de sus tenientes, ¿no? De sus compañeras. Lo cual no me parece mal, simplemente pues debido tal vez al hype de otros combates, o como a la expectativa de muchos de los combates que se realizaron en Bleach en arcos pasados, pues no había sucedido eso muchas veces en realidad. Pues puede que alguna que otra sí, pero básicamente los combates más importantes se decidían en uno contra uno, ¿no? Y siempre, siempre el protagonista del combate del lado pues de Ichigo pues terminaba haciéndolo por su propia cuenta, ¿no? Y eso es lo que daba como tanta contundencia al final de cada uno de los combates.
y sin embargo se entiende que estos combates no puedan tener ese mismo desenlace. No podría asegurar que el último combate vaya a ser ejecutado de la misma forma que en el manga, pero si fuera a ser así, entonces toda la contundencia de ese último combate pues se va a concentrar, toda la atención se va a concentrar en ese uno contra uno, ¿no? Si es que se fuera a realizar de esa manera. Eh, Después sucede lo que viene siendo la pelea entre Hashbal, me parece que es el nombre de este Quincy rubio, que usa una espada a diferencia de los demás que en su mayoría usan arcos, y y se da su último encuentro con su mejor amigo, que en este caso sería Busby, ¿no? Este Quincy, pues también se presenta como muy estilero, un poco mucho al estilo de lo que es Renji, ¿no? Así el mismo carácter, el mismo impulso hacia la pelea, hacia la resolución de los conflictos a través de las peleas. No mencionamos la pelea entre él y Urryu porque realmente, a pesar de que es buena, no tiene como mucha en el flujo de los acontecimientos del último arco. Y además Urryu ya había peleado contra Ichigo, entonces um, a mí personalmente me llamó mucho más la atención de la pelea entre Busby y Yugram. Yugram se llama Yugram Hashbal, por el contexto, ¿no? Y porque pues yo ya tenía conocimiento de los flashbacks que se nos iban a presentar, ¿no? Como estos dos Quincy se habían conocido y se presenta a Busby como el crack, como el mejor, como el impulso pues de la venganza, toda esta unión al ejército de los Quincy's para acercarse a Yukabak realmente pues para acabar con él, y cómo toda esta intención se deshace cuando Yukabak personalmente eh, recluta a Yugram, ¿no? Como, como la otra mitad de él, como el que realmente siempre le estuvo dando el poder a Busby, ¿no? Y no al revés, como se plantea en los flashbacks, de que Busby era el que le enseñaba todo a Yugram, el que lo tenía que apoyar, el que lo tenía que impulsar, sino que se invierte como el significado del poder de Yugram, porque se menciona que él no es capaz, a diferencia de otros Quincy's, de manejar las partículas espirituales, ¿no? De ahí se desprende todo el poder de los Quincy's, ¿no? De un poco, eh, se podría poner un símil en Naruto como el modo Zenin, ¿no? Capaz de absorber la energía del entorno y utilizarla para tu, para tu propio poder. Entonces, se nos dice que este Quincy desde niño pues nunca pudo tener estas habilidades, y Yukabak viene a explicar que realmente era porque su habilidad era dar partículas espirituales a los demás Quincy, ¿no? Y que solamente esta habilidad la tenía él y Yukabak, ¿no? Por eso lo llama mi otra mitad y por eso él lo recluta personalmente, porque él es el poseedor como de este único poder, ¿no? O sea, toda esta narración de cómo fueron como separándose cada vez más, cómo Busby pues tuvo que entrar solo al ejército de Yukabak por su propia cuenta, cómo trataba de desafiar a Yugram cada vez y este lo rechazaba. Eh, pues sí, cómo había esta rotura, este distanciamiento en cuanto a cómo se plantearon las cosas desde un principio con ellos dos, ¿no? Pues como amigos y como
pues sí, como grandes compañeros, ¿no? Eh, y entonces, pues se da la pelea, se plantea, pues desde toda la pelea, la, la ventaja que tiene Yugram, cómo realmente, pues, sí era poseedor de quizá incluso muchas mejores cualidades que X Axis, ¿no? A final de cuentas, si él es como la otra mitad de Yuhavak, pues Yuhavak siendo el rey de todos los Quincy's, pues él también tendría que tener una supremacía pues contundente, ¿no? Evidente. Y entonces lo que realmente a mí me conmocionó en cuanto a esa pelea, pues no fueron tanto los flashbacks, ¿no? Porque si bien los flashbacks te llevan a una narración como de pasado al presente en la pelea, es el desenlace lo que le da el poder a, a esa parte del corte, ¿no? Porque pues Yugran vence a su amigo así totalmente, lo abate, un poco me recuerda a la pelea de Ichigo contra Joe, ¿no? Al final de la pelea en las noches, cómo lo vence ya sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de, digámoslo así, como de esfuerzo, ¿no? Simplemente despliega su poder y hasta aquí llegas porque ya es evidente que no me vas a poder sobrepasar, ¿no? Y, y pues las palabras que le dice al final también son como que muy, no sé, se te enchina la piel, ¿no? Le dice algo así como, no sabía que no me iba a molestar tanto perder ante ti, ¿no? Pensé que me iba a conflictuar más, pero al final de cuentas, pues él siempre sintió, Busby siempre sintió que estaba pues, luchando contra su amigo, ¿no? Y esto realmente nunca lo hizo disuadirse de usar todo su poder, etcétera, pero a final de cuentas esa derrota que se traduce en, pues sí, en la muerte de Busby, y lo digo así porque sí fue uno de los momentos más impactantes, ¿no? Para mí, pese a que yo ya sabía pues, qué iba a pasar, cómo termina en el capítulo, ¿no? Porque si algo se caracteriza este último corte de Bleach es que la presentación de los capítulos es muy, muy buena, ¿no? O sea, utilizan los títulos de los capítulos en ciertas partes, generalmente casi al final de los capítulos, para resaltar el momento, ¿no? Y en este último momento donde Yugram derrota a Busby, el nombre del capítulo es Friend, pero la presentación de la palabra como tal está partida en dos, ¿no? Y dice, está partida en dos en donde es free, la parte de free y la parte de end, ¿no? De final, ¿no? Esto es como el final ya del vínculo entre Yugra y Busby, ¿no? Ahí se acaba con, con esa pelea, ¿no? Por eso me pareció el manejo tan bueno de como la subida de todos los flashbacks, la pelea, el conflicto y el final, ¿no? Así como con esa presentación del nombre del capítulo. Y pues después de eso, lo único que me queda mencionar son dos cosas que me causaron mucho conflicto. Primero que nada, yo por pensar que eso ya era la resolución de todo Bleach, es decir, que faltaban dos capítulos para que se acabara la pelea con Yuhavak, pero no era muy consciente de que había pendiente un cuarto corte, no sé si va a ser el último, pero pues sí, yo tenía erróneamente en mi cabeza la idea de que ya iba a ser el último confrontamiento
en los últimos 2 capítulos que quedaban del anime, ¿no? Y pues estaba muy conflictuado, ¿no? Porque pensaba, pues, ¿cómo van a resolver todos los capítulos? O sea, pues sí, están resumiendo ciertas cosas muy rápido, ¿no? Pero va a ser imposible. Y yo pensaba que todavía estaba pendiente la pelea de Yuroichi, una pelea llenísima de fanservice, pero esperada a final de cuentas. Y y pues como todo el post batalla, ¿no? Contra Yuha Bach. Y dije, no, pues lo van a cortar y a lo mejor no van a dar la misma resolución que en el manga o no sé, ¿no? Pero bueno, este se nos explica de manera muy breve, yo diría que como las intenciones de Urryu, ¿sí? Porque vuelve a encontrarse con Ichigo en un punto de todo el conflicto, de toda la guerra, y ahí después de Urryu haber casi asesinado a Ichigo sin dar explicaciones, sin, o sea, siguiendo con toda esta pantalla de que él era parte de los Stenritters y que hacía todo eso porque era un Quincy y era lo que tenía que hacer, en menos de 2 minutos se nos explica que había leído un libro en donde uno de sus, me parece que era pariente, no sé si era su abuelo o alguien con el que tuvo cierta tutoría, le explica, ¿no? Que todas las intenciones de Yuha Baja están mal, que hay que detenerlo, que es una responsabilidad de los príncipes hacerlo por ser parte de esa estirpe. Y ya, así, o sea, después de 3 cortes, porque me parece que desde el primer corte Urryu se va con los Quincy's, si no es que a la mitad del primer corte, después de todos esos capítulos en 2 minutos, nos explica que realmente todo este tiempo tenía las intenciones de acercarse a Yuhaba también para acabar con él, ¿no? Como una responsabilidad que él solo se adjudicaba por ser Quincy, ¿no? Por pensar que era de los únicos Quincy's que estaba de manera independiente a todo esto del ejército de Yuja Baja, y ya, así. Se lo dice a Ichigo en 3 palabras. Ichigo le reclama por qué no lo había dicho antes, y ya. Así Urryu es como explica que realmente todo el tiempo estuvo de parte contra de Yuja Baja. Entonces, sí fue un momento demasiado anticlimático, fue como de, ay no, ya, o sea, como que ya fueron varios momentos anticlimáticos en este último tercer corte, pero todo esto fue influenciado por lo que les dije, ¿no? Porque yo no era consciente de que todavía falta un corte más, pero sí sentí que al menos el último, pues sí, el último capítulo, los últimos 2 capítulos, en donde se nos da a entender que ya va a venir también la parte de la pelea de Yuroichi, que me dejó así con muchas ganas de verla. No sé, supongo que lo hicieron a propósito, ¿no? Así como de, bueno, miren, aquí les va la antesala de lo que va a ser la pelea de Yuroichi, ahí les va un poco de fregadazos entre su hermano que llega a apoyarla y ella, ¿no? Con todo el fanservice que se acostumbra alrededor de este personaje, pues que es una waifu, de mis waifus favoritas, ¿no? De todos los animes. Y y nomás así te quedas, o bueno, al menos yo sí me quedé como, o sea, ni siquiera la pelea de Yuroichi se, se va a quedar en este core, ¿no? Sino más bien eh, nada más se da a entender que apenas va a darse, ¿no? Hay unos cuantos intercambios de poderes y se acabó con este Quincy, que también yo no recordaba que tenía tanto protagonismo, este tipo con el poder del Ted Dealing, ¿no? De las dosis letales, cuyo nombre es Askinak Levar.
demasiado protagonismo al Quincy al final le dieron, no lo recordaba así, este, incluso pues podría decirse que dentro de todos los del grupo selecto de Yuha Bach, pues era el Quincy más underrated, ¿no? Como el menos importante, eh, pues sí, el que ocupaba menos protagonismo en escena, ¿no? No recuerdo si realmente valiera tanto la pena como para darle tanto tiempo en pantalla en estos últimos dos capítulos, y sin embargo, pues ahí está, ¿no? No se limiten a usarlo como un recurso, pues entre increíble, entre gracioso también, ¿no? Porque tiene esta actitud muy parecida a la de Kyoraku, como de muy despreocupado, como la de muy cool, y pues para personajes así como que ya se cansa un poco, ¿no? Ya habíamos tenido el, el arrancar contra el que pelea Kyoraku al final de Hueco Mundo, que tenía exactamente su misma actitud, era el mejor y sin embargo, por nada, no tenía motivaciones para pelear. Pero, pues así acaba de manera, para mi gusto, muy abrupta el tercer corte, ¿no? Como con esta intención de alargar estos últimos dos capítulos lo más que se pudiera, sin llegar a tocar los últimos conflictos más determinantes pues del arco, ¿no? Porque yo quiero pensar que después de eso ya nada más faltaría pues todo el fanservice que está alrededor de la pelea con Yuroichi, que es esta Shinigami que es muy cercana al, al rival de Mayuri, y pues la pelea final contra Yukabak por parte de Ichigo y todo el post que sucede, ¿no? Que no, pues no, ya no tiene nada que ver con conflictos, sino como con, pues sí, con el qué pasa después, ¿no? Tiempo después. Pero bueno, no sabemos cuándo va a salir en emisión el último corte. Ya transcurrió, pues, creo que algunos años de este camino recorrido, de la última fase de pues, de este arco de Bleach. Sabemos que también existe un desarrollo de lo que viene siendo un arco relacionado al infierno, pero ya esto es posterior y no sé qué tanta, eh, pues no diría relevancia, pero no sé qué tanto seguimiento tenga en la actualidad. De lo que sí sabemos es que este, el trabajo que han hecho todos los involucrados con estos cortes de Bleach, pues ha sido estupendo, ¿no? Sí, es una cosa que se tiene que ver sí o sí si eres fan de Bleach, porque si se hace una comparativa con, pues, con las primeras temporadas que abarcó hasta los Fullbringers, pues sí es demasiado grande, ¿no? La calidad. Los openings están buenísimos. Este, y les digo que todo esto poético, todos estos esfuerzos que se pusieron para renovar a Bleach, vale mucho la pena. Entonces, si eran fan de Bleach y no han tenido contacto con estos últimos arcos de la guerra de los 1000 años, no se los pueden perder. Eh, Nada, pues nosotros nos quedamos también así con ganas de saber más de por qué sí se notó mucho que en estos dos capítulos no se pudo establecer como un como un gancho, ¿no? Como se hizo en el anterior,
porque en el anterior cortaron la pelea del Escuadrón Cero en dos, ¿no? Como la primera parte, un poco de la primera parte, o a lo mejor una antesala, un principio, un pues sí, un preview, ¿no? Y ya después se siguió así con el inicio del tercer cómic. No sucedió de la misma forma y eso pues, nos deja con muchas preguntas, ¿no? ¿Qué más va a salir? No, no sé qué tanto se pueda llegar a distanciar del manga, pero la parte del post combate, yo creo que va a ser definitoria en cuanto al futuro de la franquicia. ¿Quién sabe si se vaya a continuar trabajando sobre Bleach, al menos de manera animada? Les digo que el arco del infierno pues está ahí, ¿no? Sin hacer nada de ruido, nada más está ahí. Y los verdaderos fans pues son los que le dan la importancia que tienen. Y bueno, hasta aquí viene siendo nuestra experiencia con lo más reciente de Bleach. Síganos en el próximo video porque vamos a hablar sobre otras cosas, sobre otras experiencias audiovisuales interesantes que tienen que ver con el festival de cine japonés que está en línea desde ya hace bastantes semanas. Yo diría que un par de meses que está disponible en la plataforma. Pero bueno, vamos a hablar sobre eso en el siguiente. Nos vemos.